Versículo 10. Apocalipsis 19:10. A ver, la hermana que está acá, allá, lean, póngase de pie y lea. 19:10. Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorar y él me dijo, no hagáis eso, yo soy siervo, no tú como hermano atiende al testimonio de Jesús y adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Amén. El testimonio de Jesucristo es ¿qué cosa? El espíritu de profecía. Mis queridos y apreciados hermanos, una de nuestras doctrinas y una de nuestras enseñanzas o creencias es el espíritu de ¿qué? De la profecía. Por eso hoy, en este momento, yo quiero presentarles el hermoso tema, el don profético. Acuérdense de eso. ¿El don qué? Profético. Así que, pero antes de entrar a profundidad bíblica y teológica con relación a este tema, ¿cómo es que este hermoso don fue introducido en la iglesia como parte de nuestra creencia, como parte de nuestras doctrinas o nuestras enseñanzas? Amén. Hermanos, nosotros estudiamos en la Biblia o tenemos en la Biblia 28 creencias, 28 enseñanzas. Amén. Y una de esas enseñanzas es el don profético. Pero antes vamos a hacer una breve reseña histórica. Óigame bien. Primero, una reseña histórica y luego vamos a entronizarnos en la parte bíblica que confirma que este don para este tiempo es verdadero. Amén. Vamos entonces, miren. ¿A cuánto les gusta la historia? La historia, a ver. Amén. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿a usted le gustaría conocer a su abuelo o no? Cuando hablamos de historia, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando usted llega a cierto lugar, cuando usted era niño, ¿qué se le viene a la mente? Ah, recuerdo, ¿verdad? Entonces la historia es como recuerdo. ¿Cómo es que el don profético? Ahora yo espero que usted que me está escuchando, que me está viendo, y usted que están aquí, pues seamos de las personas que creemos en el don profético. Amén. Amén. Entonces, mire, en los inicios de nuestra historia, ¿verdad? No crea usted que a la pobre hermana y a los pobres hermanos que iniciaron el movimiento adventista. Amén. Entonces, hermanos, allá en los tiempos de cuando comenzó la iglesia, cuando inició, a usted le gustaría saber, mira, ahorita estuvimos leyendo la cartilla, ¿verdad? La pregunta, después de los apóstoles, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el tiempo que habla la historia de la Edad Media? Ya, lo que han estado en cuarto, quinto, sexto año, se deben de recordar que siempre recibíamos historia. Además, en primaria, ¿recibíamos historia o no recibíamos historia? Sí, hay una era que se llama la era cristiana, que históricamente en el cristianismo se refiere a Martín Lutero, a los reformadores. ¿Qué sucedió en aquella época? Resulta que el tiempo fue pasando y por allá por 1800 y adelante surgió un movimiento que es conocido como el movimiento milerita. ¿Quién era ese movimiento?
Había un hombre llamado José Day. José Day, como también Jaime Guay, fueron los pioneros después del movimiento milerita. Ellos dejaron claro que las misiones de Elena de White estaban subordinadas a la autoridad bíblica. Este señor Bey también quería enfatizar que el don de Elena de White no era un reemplazo o un sustituto de la Biblia, sino que no era ningún agregado de ella. ¿Eso está bueno? ¿Qué le parece? Interesante. Estos dos hombres fueron parte del pionerismo. También James White, en los tiempos de 1800 y sencillo, les voy a dar la fecha, una de las fechas ahora, él menciona y dice: la Biblia es una revelación perfecta y completa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero se me quedó mío. Allá atrás. No, la Biblia. La Biblia es una revelación, ¿cómo? Dígalo, perfecta y completa. Él dice que es nuestra única regla de fe y de práctica en aquellos tiempos. Sin embargo, esto no es razón para que Dios no pueda mostrar el cumplimiento pasado, presente y futuro de su palabra en estos últimos días por medio de sueños, visiones según el testimonio. Las visiones verdaderas se dan para conducirnos a Dios y a qué más, y a su santa palabra. En aquel tiempo, ahora, yo hago un alto aquí, hermano. En aquel tiempo, hermanos, desde el pasado, antes del milenio, ya había un falso profeta. Es más, la Biblia habla en Jeremías que hubo falso profeta, ¿sí o sí? Ahora no confunda un profeta con el don profético, amén. Entonces, en los tiempos de Jaime Guay y José Bey, que voy a mencionar estos varones así, ya existían otras personas que se hacían pasar por profetas. Es más, hubo una persona, ahorita se me escapa el nombre, que ella más bien fundó una iglesia. ¿Qué les parece? Fundó la iglesia y ella era la profeta. Y así sucesivamente, ahí fue donde se fundaron los mormones. ¿Se acuerdan de los mormones? ¿Han oído hablar de los mormones? Sí. Bueno, Valdes, en ese periodo, hermano, no era fácil para la iglesia. No era tan fácil que los pioneros, tanto los mileritas como los sabatistas, oigan bien, una cosa es el movimiento milerita, otra cosa es el movimiento adventista y otra cosa es el movimiento adventista sabatista, y después viene el movimiento adventista del séptimo día. ¿Cuántos dicen amén? Pero dentro de la iglesia comenzó a manifestarse. ¿Por qué? Porque había, además de los falsos profetas afuera, la gente dentro de la iglesia no era fácil aceptar las visiones y los sueños que recibía la joven que tenía apenas 16 años, Elena de White, Elena Harmon. Hago la aclaración. Amén. Así se llamaba ella, Elena Harmon. Entonces, ¿por qué le digo esto, hermanos? Porque cuando no hay lo que quiero que miremos es que hubo oposición. Ahí está la fecha que les mencioné. 1866 y 1883. Son fechas que usted y yo debemos dominar en la iglesia, ¿ok? Entonces, en esa fecha se desencadenó una serie de ataques al don profético de Elena de White, a diferencia de los anteriores que eran más sistemáticos. Provenían de los disidentes y de los detractores fuera de la iglesia, como les mencioné. Estos, entonces, con el fin de mostrar los posibles errores, supuestamente, de nuestra hermana. Así que, por ejemplo, este hombre, B.E. Snow y W.H. Brickford Ross,
visión, imagínense. Él fijó el curso del movimiento de oposición a Elena de White y a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El primer movimiento disidente de la Iglesia Adventista continúa hasta el día como la Iglesia de Dios del Séptimo Día. ¿Cuántos conocen los soldados de la cruz? ¿Los soldados de la cruz. No lo hagan. Ok, entonces, ese movimiento, hasta hoy día, la Iglesia de Dios sí la conocida en Costa Rica. Tiene un buen grupo. Así que este señor comenzó a hablar un poco más de lo que es el don profético. Ellos pusieron que la misión de Elena de White no podía ser cumplida en el 28, porque Elena de White no era un joven, era un varón, por lo tanto era del sexo equivocado. Todos esos comentarios allá. Entonces había un vínculo también, se discutía la postura de Elena de White, que sostuvo que en 1844 a 1851, en esa fecha, se hablaba de un tema que se llamaba como la puerta cerrada. ¿Qué le parece? Por eso la gente se le oponía. Ahora, ¿por qué no le mostró ese error desde el inicio? Argumentando que Dios mostraba sus designios. Ahora, vale recalcar que ellos claramente no vieron ni entendieron la verdad. Así que William, otra persona, anunció su plan de escribir una serie de artículos en contra del movimiento de la hermana Elena de White. Así que J. Hines, allá en Estados Unidos, en febrero de 1967. Ahora, mis hermanos, como les dije al principio, mucha oposición, se escribieron muchos folletos, muchos libros, muchas personas estuvieron en contra. O sea que para la iglesia no le fue nada fácil. ¿Comprenden? O sea, había mucha oposición en todas las direcciones. Ahora, mis hermanos, en 1798 fue la primera vez que se acuñó el nombre que hoy conocemos como ¿qué? Como el espíritu de profecía. ¿De dónde salió eso? De la palabra de Dios, amén. Así que Jaime White publicó otro folleto muy importante titulado El espíritu de qué? De profecía. Interesante. Así que, hermanos, también tenemos testimonio de personas. Este hombre, apellido Butler, dice, él definía la diferencia entre los testimonios públicos y los privados. El artículo de 9 columnas, escrito por Light Holmes, quizás sea el más importante. Él desarrolló un argumento bíblico para que los profetas modernos, más allá del ampliamente promovido argumento de la perpetuidad de los dones espirituales. Amén. Son detalles. Ok, vamos a ver esto más adelante. Entonces, hermanos queridos, en el nombre del Señor, el don profético en los tiempos de 1844 hacia adelante no le fue nada fácil. Amén. Nada fácil fue a los pioneros. Antes de eso, el 22 de octubre, anote eso, 22 de octubre de 1844, el movimiento milerita, ellos se habían equivocado en el acontecimiento, pero no en la fecha. Cuando nos habla de Daniel 8:14, 2300 tardes y mañana, y el santuario sería ¿qué? Purificado. Los mileritas se equivocaron en el acontecimiento. Entonces, después de 1844, Dios, un grupo, quedaron desanimados. Imagínense usted está preparado que Cristo viene el 22 de octubre de 1844. Mucha gente vendieron sus propiedades, mucha gente, la historia dice que mucha gente vendió todo. Otros, hay un señor muy famoso, no recuerdo nunca el nombre, pero él sí no vendió, pero dejó todo su sembradío y era de papas. Y cuando el 22 de octubre no vino Cristo, entonces él se fue a cosechar sus papas. Y dice la historia que fue el que más papas vendió y surtió la necesidad en el mercado. Entonces, pero otro grupo se desanimaron. Imagínense usted y yo ahí, ¿qué hubiera pasado? Dígame, ¿qué hubiera pasado?
gran éxito. Se reunían como 4 personas más para estudiar la Biblia y se preguntaban, ¿qué pasó? ¿Por qué Cristo no vino? Ellos descubren nuestra doctrina distintiva. ¿Cómo se llama? La doctrina del santuario celestial. ¿Noten eso? Y después, la hermana en su grupo pequeño recibe la visión. Comienza a recibir visiones. Y es ahí, hermano, que se narra la historia. La historia dice, desde el principio de la década de 1990, ha habido una polarización sin precedentes desde el punto de vista de las publicaciones de nuestra hermana Elena White. Se han desarrollado recursos útiles que aclararán los temas más importantes relacionados con sus escritos y con su persona. Miren que se llegaron hasta a burlar de la pobre hermanita que había perdido la conciencia por el golpe que le dieron en su cabeza, que por eso era que estaba imaginándose visiones. Pero mis apreciados hermanos, después hubieron muchas personas que defendieron el don profético. Uno de ellos es Herbert Douglas, que les recomiendo los libros, están dentro de la iglesia. Ahí, hermanos queridos, dentro de los muchos temas que ya se realizaron, se conocen 2 estudios equilibrados y amplios de la vida del ministerio de Elena White con principios de interpretación. Uno de ellos es un libro de texto escrito por Dever que se llama La mensajera del Señor. Así que esta obra salió en 1998, pero antes de él hubieron varios en el nombre del Señor. Así que así la historia nos va avanzando, de que en el año 2006 Douglas publicó también este libro, The Word There, una serie de 24 historias sobre cómo diferentes personas y congregaciones que fueron ayudadas por el don profético de Elena de White en ese tiempo, 2006. Se tienen los 4 libros de John Knight, hablan de la hermana Elena, escritos en el año 1996 y 1990. También tenemos al escritor John Knight. Él examinó, evaluó con cuidado la claridad. Y hasta, vamos a seguir avanzando. Miren, comenzó en 2005, también, ya acercándonos a nuestra época, muchos libros tiene la iglesia que muestran por escritores o personas que estudiaron la Biblia. Yo les animo que usted pueda leer esos hermosos materiales. Ahora voy a compartir con ustedes otros comentarios, por ejemplo, hay un material que se lo recomiendo. Este material es nuevo de los clásicos de la iglesia adventista. En ese material dice, no confiamos, decían ellos, como dije ahora, en los tiempos de José B. y en los tiempos de Irán Exxon, en los tiempos de ¿quién? De Jaime White, y en los tiempos de Elena Harmon. ¿Por qué le digo Elena Harmon? Porque cuando ella comenzó a recibir las visiones, ella era soltera, amén. Ella era una niña de 16 años cuando recibió la primera visión en un grupo pequeño que se reunía para estudiar la Biblia, amén. Niños, hermanas, jóvenes que están aquí, usted puede hacer eso con la ayuda de Dios, o sea, dejarse usar por Dios, amén. Ella se dejó usar por Dios a los 16 años, Elena Harmon. Y un pastor que se llamaba, ¿cómo dije? Jaime White. Ahora, ¿sabe dónde viene el nombre? ¿Qué hombre más valiente se enamoró de una profeta? ¡Wow! Entonces, hermanos, este material, el pastor Alberto Tim escribió este hermoso libro, se lo recomiendo,
revelaciones, impresiones, discernimiento de espíritu o enseñanza que no esté de acuerdo con él, con la palabra de Dios. Los primeros adventistas sabatistas consideraron el don profético de Elena de White mayormente como una señal y no como una ¿qué? Doctrina real. Como una señal. Ahora, era una ayuda que Dios en su misericordia había provisto para consolar y fortalecer a su pueblo que desde el Chaco de octubre de 1800 ¿qué? Ahora, hay personas que se burlan, por si acaso, ahora en YouTube y en las redes sociales hay libros antes de que existiera el internet, que se burlan. Y déjenme decirle que a veces hasta algunos de nosotros se burlan del don profético. Y hay otros que se pasan. ¿Ya? Se pasan. Pero en los tiempos de los pioneros, ellos decían que era una ayuda de Dios, que en su misericordia Dios había provisto para consolar, para fortalecer a su pueblo desde el Chaco del 22 de octubre de 1844. Fue un apoyo, una ayuda que ellos recibieron. ¿Amén? Ahora dice, el papel que el don profético de Elena de White desempeñó en el desarrollo de las doctrinas sabatistas adventistas debe verse como confirmado en vez de general. En otras palabras, yo he leído libros donde la gente se burla y dice que nosotros, como que Elena de White escribió todas las 28 creencias y por eso que nosotros la adoramos. No, hermanos, nosotros, amigos, no adoramos a Elena de White. Elena de White es un miembro de nuestra iglesia que recibió un don profético y ella nunca se catalogó profeta. Dijo, soy una simple mensajera de Dios. Y mira lo que sigue diciendo. A pesar de dicha resolución que se tomó, los primeros adventistas sabatistas aceptaron que el ministerio de Elena Harmon, más tarde Elena de White, constituyó una manifestación moderna de este don espiritual. Elena recibió su primera visión poco después del Chaco en diciembre de 1844. Entonces, dice la pregunta, ¿cómo un movimiento que se anunció tan marcadamente en contra de las revelaciones sobrenaturales llegó a aceptar tan rápido una manifestación profética? Porque, hermanos, ya lo leímos, ya se lo compartí y lo leímos anteriormente. Para los pioneros, para usted y para mí hoy, la Biblia debe ser ¿qué? La palabra de Dios. Pero ellos probaron con la Biblia y con pruebas. Imagínense que dice que llegó una vez desafiante la gente. Ustedes saben que los gringos son desafiantes o no son desafiantes. Aquí tenemos unos gringos, ¿no? Los gringos son desafiantes y saben que se atrevieron a hacer ellos. Vino un brujo, era médico y era brujo. Y vino, estaba la hermana en visión. La chica dice, yo voy a chequear esto para ver si es que es verdad. Y le dieron permiso. Y comenzaron y comenzó, y le ponía espejo para ver si se había empañado. Compa, el hombre se fue, lo único que dijo, esta mujer no respira. Así que solo Dios puede explicar qué es lo que pasa con ella. ¿Qué les parece? Bien, podemos decir algo chingado, arriesgado. Pero lo más importante no es la parte física del profeta, aunque el profeta que era, dice que levantaba una Biblia que pesaba 50 libras y pasaba horas. Todo eso lo aprobaron. Pero lo más importante es que nuestros pioneros, a pesar de las dificultades que había y que tenían, ellos probaron con la palabra de nuestro Dios, mis queridos hermanos. Sencillamente,
Dios se puede manifestar. Hermano, a mí me han preguntado, yo he visto preguntas que dicen, ¿se podrá hoy día manifestar el don profético? Bíblico, pero todos los profetas. Si usted es considerado un profeta, o un escrito está en la palabra de Dios. Pero, hermanos y queridos, yo voy entonces. ¿Qué dice la Biblia para este tiempo? ¿Qué dice la palabra de Dios para este tiempo? Se levantarán falsos profetas Y falsos Cristo. ¿Y qué van a hacer esos falsos profetas y esos falsos Cristos? Dice, harán grandes señales y prodigios ¿dónde? En el cielo, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros, vestidos como qué? Como ovejas. En el pasado, en el tiempo de los pioneros, hermanos, había falsos profetas. Hoy día, hermanos, también, miren lo que yo me encontré por ahí en el internet. Y hay montones que usan, que hablan y se aprovechan. Hermanos, vamos al libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías, capítulo 23. Abra su Biblia ahí. Ahora ya entro a la segunda etapa del mensaje, para cerrar con broche de oro. Yo quiero que en esta mañana usted se convenza de que nuestra hermana Elena aceptó y fue reconocida por la iglesia, pero porque creemos en los dones espirituales que Dios ofrece a su iglesia. Amén. Ahora miren, ¿qué dice Jeremías? Yo no envié a esos profetas y ellos corrieron, no les hablé y ellos ¿qué? Profetizaron. Así que en el nombre del Señor, hermanos, usted se preguntará ¿cómo puedo yo distinguir a un profeta verdadero de un profeta falso? ¿Cómo hizo la iglesia pionera, los adventistas sabatistas? ¿Cómo fue que esa iglesia aceptó el don profético y luego la iglesia adventista el séptimo día lo aceptó? Porque estudiamos la Biblia en el nombre del Señor. Amén. Se estudió la Biblia en aquella época. Así que la primera señal de un profeta es su comportamiento en el nombre del Señor. Imagínense, yo digo que soy profeta y tengo dos señores. ¿Qué haría usted? Y déjenme decirle que a veces a mí me causa gracia, el hermano se molestó, porque yo le dije, hermano, no mande eso al grupo. Esta persona está diciendo la verdad. Pone un borracho ahí, diciendo la verdad. Nos ponemos a eso, hasta el diablo dice la verdad. Pero la verdad, a media, torcida. Pero no se trata de verdad, se trata, hermanos, que el texto dice, por su fruto, ¿qué? Por su fruto lo conoceréis, por el cumplimiento de sus profecías. Yo recuerdo cuando cayeron las Torres Gemelas, hoy estaban diciendo que un cantante de allá de Guatemala era profeta. Que Nostradamus, ¿han oído hablar de Nostradamus? Cualquier cantidad de personas que la gente los considera profetas, porque supuestamente dicen, se cumplió la profecía. Hoy día hay personas que dicen cosas sin estudiar la Biblia. Esos son adivinos. Entonces, esta es la primera señal. Por su fruto, ¿qué? Los conoceréis. Otro pasaje es Isaías 8:20. 8:20. ¿Qué dice Isaías 8:20? A la ley. En los tiempos de Isaías era el Antiguo Testamento. En los tiempos de los apóstoles y los que siguieron a los apóstoles es el Antiguo y el Nuevo ¿qué? Y de manera específica dentro del Antiguo Testamento están los santos 10 ¿qué? Los santos 10 mandamientos. Toda persona
profecía tiene que ver con la palabra y el comportamiento. Y por sus frutos los conoceréis. A ver, yo le pregunto una cosa. Jesucristo anduvo portándose mal. Hermano, como hombre, Jesucristo no andaba discutiendo. Me acuerdo una pasaje bíblico que dice: los discípulos llegaron de Jesús. Oye, mira, metiéndole bochicha aquí. Allá hay uno que está bautizado en tu nombre. Que era, ¿cómo se llama? Discípulo de Juan. Dice la Biblia que Jesús los oyó, pero se fue. No quiso entrar en polémica. Ahora, mis hermanos, vamos al libro de Efesios. Nosotros, la iglesia cree en el don profético. Yo, en el nombre de Jesús, creo en el don profético. Amén. Ahora, ¿de dónde sale? ¿Por qué la iglesia creyó? Desde 1844 y a través de la historia hasta hoy, más de 170 y pico de años. Vamos a Efesios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo, ¿qué cosa? Llevó cautivo la cautividad. ¿Y qué hizo Dios? Dio dones a los hombres. Dio dones a los hombres, pero a los hombres que lo amaban, a las mujeres que lo amaban, que eran justas delante de Dios como María y José. Ahora, ¿qué eran esos dones? Vamos al libro de Efesios 4:11. Dice: y él mismo dio unos, ¿el don de qué? De apóstol. ¿Qué más? Está el don profético dentro de los dones del Espíritu Santo. A ver, ¿qué dice? Amén. Ahí está, para ir avanzando. ¿Para qué son los dones, hermano? Otra característica. El don, los dones que Dios da, incluyendo el don profético, es para qué? Ser orgulloso. A fin de equipar. Para eso tenemos el don profético. Para eso Dios me dio el don. Después de 1844, a la hermana Elena Harmon. Después, Elena Harmon de White. Ahora, para equipar plenamente a los santos para la obra del ministerio. Hermanos, Dios quiere que todos nosotros participemos para la obra del ministerio, para la edificación Del cuerpo de Cristo. del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Usted y yo. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Hermanos, ¿cuánto tiempo permanecieron estos dones en la iglesia? Solo de por allá, los apóstoles. Efesios 4:13 tiene la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Amén. Tenemos que conocer a Jesús y a la condición de un hombre maduro a la medida de la edad, de la plenitud de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Wow, hermanos, para que ya no seamos niños, zarandeados por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina. Mis apreciados hermanos y amigos, Jesucristo viene pronto. Amén. Hermanos, si en aquel tiempo de los pioneros se necesitaba el don profético, pregunto ahora, ¿lo necesitamos? Entonces, mis apreciados hermanos, de tal manera que nada os falta en ningún don a los que esperan, anhelantes la revelación de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, pregunto, Jesús prometió que el don
profético sería recibido en los últimos días. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cómo podemos distinguir la diferencia entre lo falso y qué? Oiga, un consejo. Si usted quiere conocer el billete falso, no tiene que estudiar el billete falso. Yo escuché un hermano diciendo lo contrario en una iglesia. Hermano, tenemos que estudiar lo falso para distinguir lo verdadero. Eso es mentira, eso es trampa del diablo. Usted tiene que conocer el verdadero. Amén. Porque conociendo el verdadero, a distancia voy a distinguir qué es el falso. Amén. Entonces estudie, dice Jesús, la verdad la hará qué. ¿Qué hay que estudiar? ¿La mentira o la verdad? La verdad. Ahora entienden por qué muchos se van al mundo, porque se preocupan por estudiar al diablo. ¿Sabían ustedes que los espiritistas allá afuera tienen un libro que se llama la Biblia Negra? Los brujos, los espiritistas tienen una Biblia que se llama, hermanos, por eso la Biblia y la gente conoce lo oculto. La Biblia dice que lo revelado es para nosotros, lo secreto es para qué. Déjale eso a Dios. Pero yo debo de aprender a estudiar la verdad bíblica, la verdad que es Jesús, la verdad de su palabra, la verdad de los mandamientos. Amén. Juan dice, y conoceréis la verdad, y la verdad que yo soy el camino, yo soy la verdad, dice Jesucristo. Amén. Ok. Entonces, hermanos, Isaías 59:2 dice que los vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y Dios. El ser humano, desde Adán y Eva, se separaron de Dios. Desde Adán y Eva, el ser humano vivió apartado de Dios. Pero en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice también que cuando haya entre nosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, y hablaré de él. Con un verdadero profeta. Según Isaías, entiende esto, y vuestro Dios, separación entre el hombre y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros vuestro rostro, no escucharos. No quisieron escuchar. ¿Qué quiere decir? Un verdadero profeta lleva a las personas a reconciliarse ¿con quién? Con Dios, no con dicha persona. Así que también el otro punto aquí es que cuando haya profetas, dice que Dios va a hablar. Dios ha prometido. Usted me preguntará, pastor, yo en lo personal, puede ser que la iglesia se levante un profeta, pero yo he escuchado a varios que sueñan con el hermano que le cae mal y que lo ven en el infierno. No, eso no es sueño. Todo profeta hoy tiene que hablar conforme a la Biblia. Amén. Hermano, estamos viendo la palabra de Dios. Ok. Vamos a repetir. Los profetas
Aleluya, Señor. Aunque ronco, pero. Bien, la base bíblica para cumplir, para las pruebas de un verdadero profeta, primeramente, dije que es exactitud que profética. Dice Jeremías, si un profeta profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será que conocido el profeta que Jehová en verdad envió. Se le probó, hermanos, el famoso James Dixon aceptó. Según este es un falso profeta, vamos a avanzar porque el tiempo no nos da. Fidelidad bíblica. Cuando se levante en medio de ti algún profeta o vidente en sueños y te anunciare una señal o prodigio, y si se cumple la señal o prodigio que él te anunció, y entonces te dice, vamos en pos de otros dioses. ¿Cómo? Vamos en pos de qué? Se cumple la profecía.